Bienvenidos a Sentido Cultural, espacio oportuno para la reconstrucción de la solidaridad, un recorrido por la cultura, sus protagonistas, historias, entrevistas y mucho más. A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por la ciudad de Riohacha con nuestra compañera Astrid, quien nos cuenta de su historia, cultura, sitios turísticos y más. El concepto de cultura es muy amplio, de diferentes ámbitos. A nivel general, la cultura no es otra cosa que lo que el hombre ha hecho, porque la cultura hace referencia a lo que es la parte ritual, la parte del trabajo, las producciones del hombre, las costumbres, las creencias. En síntesis, la cultura es el legado que el hombre ha hecho de generación en generación. Eso es lo que es la cultura. En cuanto a las normas, porque tenemos que ver cómo se normatiza lo que es la cultura en el país, pero antes de entrar a lo que es la norma, tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país cultural, es un país multiétnico, es un país en el cual podemos hablar de que somos pluriculturales, pero esa pluriculturalidad no se ve por la forma como nosotros mismos de una u otra forma nos atacamos entre hermanos. No somos conscientes de las necesidades y de cada una de las situaciones que se deben vivir y se deben evidenciar como seres humanos. Esa misma inhumanidad del hombre es lo que ha levantado este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a lo que es la norma, desde la misma Constitución, el artículo 7, está refrendado lo que es el aspecto cultural. La Ley 397 del año 1997 fue el primer elemento que certificó los aspectos culturales en el país, pero esta ley es derogada en el año 2008 por la ley 1185 del mismo Ministerio de Cultura en el país. Entonces, a nivel cultural, pues estamos muy bien normatizados, porque es que no solamente es la cultura a nivel general, podemos hablar de cultura de paz, podemos hablar de cultura ciudadana, podemos hablar de muchos ámbitos a nivel cultural, desde la misma filosofía podemos hablar de la cultura, de la ciencia social, de las diferentes áreas del saber, de las diferentes disciplinas. O sea, el término cultura es demasiado amplísimo. La cultura y la solidaridad van de la mano, sobre todo para el rescate de las tradiciones de nuestros pueblos. Ahora, nuestro compañero Juan Daza nos trae un invitado muy especial desde Facatativá. Bueno, el blues es una música de origen africano que tiene toda una historia cultural y una raíz que germina en Estados Unidos, en las plantaciones del Mississippi, y es un sentimiento y es una música de expresión social que manifestaba el sentimiento de esclavitud de los afroamericanos, y que encontró en la música un punto de fusión para poder transmitir tanto el dolor del pueblo afroamericano como las condiciones de la esclavitud americanas y sus raíces con el África. ¿Qué es el blues para mí? El blues es todo, el blues es la tristeza, es la alegría, es los pasos que se dan a diarios en la vida, porque el blues es una expresión musical y artística que te permite sintonizarte con la vida y entender que la vida no es o puede llegar a ser una tristeza bien vivida. Es importante y vital mantenerlo porque es la raíz musical de toda la música y de toda la expresión de la música pop moderna. El blues es la raíz del jazz, del funk, del reggae, del soul, del country, etc. Y en esa manifestación es importante mantener la raíz viva. Casi que lo que pasa con los vallenateros, que tratan de mantener de alguna u otra forma su raíz musical por allá en el Cesar. Lo mismo pasa con el blues, es una tradición musical que no es nueva en Colombia, pero sí tiene un auge nuevo ahora, un revival, por llamarlo de alguna forma, que pasa cada 10 o 15 años en Bogotá y en Colombia. Y hay que mantenerlo porque es la música que nos gusta a muchos y es una música que necesita ser reconocida y darse a conocer también en este país. Bueno, en el caso del blues aporta a la comunidad porque los blueses que se hacen ahora aquí en Colombia tienen una raíz social que tratan de describir los problemas de la gente. Por ejemplo,
En mi caso tengo un par de temas que hablan de la realidad de Facatativá, de los administradores de Facatativá, de los políticos que tenemos en Facatativá y de las historias del pueblo. También, por ejemplo, de la vida que tienen las personas de los cultivos de flores, que son de cierta forma esclavizados todavía, y en toda su cultura, y el blues me permite, tanto como el vallenato también para muchos, encontrar sus problemas sociales y tratar de narrarlos para las personas. Generalmente cuando una administración, ya sea local, gubernamental, departamental o nacional, hacen esto es porque tienen unos planes de acción donde hay unos rubros económicos en las Secretarías de Cultura para hacer actividades culturales tipos conciertos y o demás. Lo entiendo mucho más como una obligatoriedad del Estado en generar actividades para los jóvenes y una necesidad de los jóvenes de apropiarse de esos espacios que tienen para generar un sitio donde los puedan escuchar. Yo pensaría que sí, si no, no valdría la pena hacerlo. Pensaría que con las canciones que por lo menos yo estaba escribiendo y haciendo se da un golpe, porque la gente a veces le dice a uno, oiga, usted es el que canta las canciones sobre la variante de Fontibón y hace los videos de todos los trancones y canta canciones sobre la realidad en Facatativá, y eso significa que alguien en algún momento escuchó la canción y en algo se sintió identificado, y cuando eso pasa significa que uno ha hecho algo en una persona. Y por fortuna aquí en el pueblo ya en los últimos 15 años que venimos tocando ya hay un reconocimiento porque la gente le gusta ir a verlo a uno, y hay un reconocimiento porque también las administraciones le dicen a uno como que oiga, cante esta canción o evite cantar esta canción porque va en contra del establecimiento. Entonces eso significa que estamos haciendo algo, porque si te quedas esperando a que el Estado te dé la mano nunca te lo va a dar. Entonces le toca a uno hacerse escuchar. Nosotros, o la mayoría de músicos que conozco, no somos músicos que tengan una cuna o que tengan el dinero como Andrés Cepeda o como Poligamia o Santiago Cruz. ¿Sí? Ellos crecieron en unas familias con cierto apoyo económico que les permitió comprar sus instrumentos y demás. A uno le toca hacer mera autogestión para poder construir las cosas y consolidarse como artista en un país como Colombia. La música es parte de nuestra vida y se convierte en una expresión de solidaridad desde diversos puntos de vista. La solidaridad supone cambios estructurales que transformen nuestra sociedad y nos abran a un futuro sostenible. La solidaridad se forja cuando comprometemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestra voluntad para cambiar una sociedad que no nos gusta por otra más humana y más justa. La solidaridad también la podemos aplicar en un sentido cultural, en la búsqueda del apoyo e interés por las manifestaciones artísticas e históricas. La realidad objeto de las constantes innovaciones, resultado de la capacidad creadora que tienen los sujetos, ha sido en gran medida impactada por los medios de comunicación e información. Hoy por hoy es innegable la presencia de expresiones culturales tanto modernas como tradicionales en los medios de comunicación e información, logrando que éstas trasciendan sus espacios locales originarios y convirtiéndolas en eventos u objetos aprehensibles para un conjunto mayor de personas. Los medios de comunicación e información tienden a redimensionar los significados de tales eventos o expresiones culturales,
ya que de esta manera pueden hacerlos aprehensibles a personas que desconocen los mundos de sentidos originarios, a los cuales estos pertenecen. Entonces, ya este evento u objeto perteneciente a una región en particular ha transitado por un proceso de resignificación, una resignificación no definitiva, puesto que faltaría la que añadirían los sujetos que finalmente se apropien como eslabón final de los eventos u objetos culturales. Por lo tanto, en una cultura particular no desaparecen los elementos que le confieren su carácter diferenciador con respecto a las otras nuevas culturas, sino que se fusionan en conjunto con las otras culturas, constituyendo una amalgama diversa. Lo moderno con lo tradicional en sí deben concebirse como una misma entidad. Si se observan desde una mirada plural, donde la diferencia marca las construcciones significativas de los sujetos, nuestra determinación cultural la conforman una serie de indeterminaciones que hacen nuestra visión de la realidad sea una mistura inabarcable de situaciones y sentidos, pero que no obsta para su comprensión por parte de los grupos sociales. La noción de cultura en Colombia debe ser presentada, entonces, no como resultado de la concatenación de manifestaciones tradicionales que no tienen posibilidad alguna de modificación, pero tampoco como la anulación del ámbito de producción simbólica y de sentido local por la preeminencia y exaltación de valores foráneos, ya que ambos planteamientos sitúan a los sujetos en un nivel de total hermetismo, proclive a la mera reproducción de aspectos culturales que se imponen, eliminando toda posibilidad de reacción ante un mundo en el que los sujetos son capaces de reaccionar y provocar transformaciones, puesto que la cultura es el resultado de un proceso de desarrollo sociohistórico, lo que implica su carácter multideterminador y a su vez la capacidad de ser multideterminadora de procesos no previstos que innovan y reconfiguran los contextos sociales. Ese ser humano que se piensa a sí mismo como dueño de sí inaugura, como consecuencia, una concepción cultural en la que se puede definir, elegir y construir un futuro mejor. El ser humano, entonces, se autodescubre perfectible.